Hola, Dios te bendiga. Bueno, damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite estar compartiendo nuevamente un tiempo. Bueno, a través de las redes sociales el Señor nos está permitiendo compartir palabra y damos gracias al Señor porque el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Y en esta noche quería hablarte de lo que Dios puso en mi corazón. Venía una pregunta a mi mente, ¿no? ¿Dónde está la verdadera libertad del hombre? Y muchas veces hemos escuchado personas, o a lo mejor nosotros mismos hemos dicho que en algún lugar nos sentimos como oprimidos, como atados, como que no podemos desarrollarnos, no podemos tener libertad para hacer determinadas cosas. Y algunos buscan la libertad haciendo determinadas actividades o se sienten libres en un trabajo o bueno, distintas circunstancias. Pero hace unos cuantos años atrás, en 1863, durante la presidencia de Abraham Lincoln en los Estados Unidos, este hombre tuvo la intención de abolir la esclavitud, ¿no? y formar unas leyes para poder abolir la esclavitud por completo, ¿no? Y el tema o la proclamación de emancipación estaba definido en la frase libres para siempre, ¿no? Y bueno, en los Estados Unidos tiene un sistema de reforma de leyes que no es como en nuestro país, sino que ellos hacen enmiendas a la Constitución Nacional. O sea, cuando se presenta algún caso o alguna cosa específica, ese caso marca un precedente y a través de eso se ponen a desarrollar una enmienda a la Constitución. Por eso, si viste alguna vez alguna película de algún juicio, van a decir citando la quinta enmienda de la Constitución. Bueno, eso es. Y a través de distintas enmiendas, empezando por la 10ª, 13ª, 15ª, este presidente fue haciendo leyes o enmiendas para abolir la esclavitud. En el sur siguieron unos años más, 2 años más a partir de la primera enmienda, porque les convenía, porque tenían los esclavos trabajando en lo que era la industria del algodón. Pero lo curioso es que cuando esta ley se hizo masiva y llegó a todos los estados y era de cumplimiento obligatorio, muchas personas no se enteraron de esto. Muchos esclavos siguieron siendo esclavos y no se enteraron que había una ley que ya los había hecho libres. Y aún peor, algunos esclavos se enteraron, pero se sentían cómodos en esa situación porque no les faltaba la comida, no les faltaba el techo, y aunque fueran tratados en forma inhumana y haciéndoles hacer tareas pesadas, estaban cómodos y querían permanecer siendo esclavos. Y fíjate que nosotros hoy, siglo XXI, muchas veces pasamos por lo mismo. Seguimos siendo esclavos de muchas situaciones en nuestras vidas, en áreas de nuestras vidas, que han sido esclavizadas por muchos años. Y muchos no se enteraron que ya se proclamó esta frase como en la Constitución de Estados Unidos, libres para siempre. ¿Y sabes de qué momento fuimos libres para siempre? Hace más de 2000 años, en la cruz del Calvario, cuando Jesús derramó su sangre por cada una de nuestras vidas. Y a partir de ese momento, Dios, a través de la sangre de su Hijo Jesús, nos hizo libres de toda condenación, de todo pecado, de toda esclavitud del pecado. Pero muchos no se enteraron, y hoy tal vez sea el día que te estás enterando que Cristo te hizo libre. Y otros, a lo mejor habiéndose enterado, están en una situación cómoda que les cuesta abandonar ciertas áreas de sus vidas que están siendo esclavizadas por el enemigo. Y quiero compartir esta palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 32 al 36. Y dice así la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjate que el Señor está confrontando, no solamente el Señor predicaba la palabra, sino que muchas veces confrontaba a través de la palabra a los fariseos, que eran unas personas legalistas, ¿no? Y les está hablando y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad en este tiempo? Escuchamos tantas cosas. La verdad es la palabra del Señor para nuestras vidas. Es la única que nos saca de toda mentira,
de todo error, de toda cosa ajena a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Y tenemos que conocer la palabra para ser verdaderamente libres. Muchas veces escuchamos personas hablar una u otra cosa, pero no discernimos o no pasamos esas cosas o esos comentarios por el tamiz de la palabra del Señor. Y muchas veces somos esclavos, aún estando caminando mismo dentro del Evangelio de salvación, porque estamos siendo atados y porque todavía no hemos recibido la verdad a nuestras vidas. La Biblia declara que ningún hombre tiene sabiduría, sino que la sabiduría viene de parte de Dios. Por eso Jesús les habla a estos hombres así. Ellos decían: nosotros conocemos, sabemos, entendemos, pero verdaderamente la verdad no había sido revelada a sus vidas. Cristo estaba en la tierra, el Hijo de Dios había venido a la tierra y ellos no se estaban dando cuenta. Y hoy nosotros, muchos de nosotros, no nos damos cuenta que hemos sido libres de toda esclavitud en la cruz del Calvario. Y hoy, a través del Hijo de Dios y a través de su Espíritu Santo que está aquí con nosotros, estamos siendo libres. Lo segundo que hizo el Señor en la cruz, nos hizo libres del pecado. Nuestra condición como seres humanos, estábamos muertos, dice su palabra, en pecados y delitos. Estábamos siendo esclavos, porque nuestra condición de ser humano, nuestra inclinación es al pecado, al mal, a vivir conforme nuestra propia carne y no con la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que Jesús nos hizo libre del pecado. Y fíjate, dice Colosenses 2, 3 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué maravilloso lo que hizo el Señor para nuestra vida. Y lo tercero que el Señor nos hizo libre es de la condenación eterna. Fíjate que nosotros no teníamos salida, estábamos condenados a una muerte eterna. Pero sin embargo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, estamos beneficiados con la vida eterna. Recibimos esa rotura de cadena, de ligadura, de esclavitud, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la palabra del Señor, Jesús está comparando y dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. A lo mejor estás caminando en las cosas del Señor, a lo mejor conoces al Señor, pero hay áreas de tu vida que aún no han recibido libertad. Por eso el Señor en esta tarde nos habla a través de su palabra, que Él es el que nos hace verdaderamente libres. Fíjate que en la casa estaba el padre o el amo o el dueño del lugar, estaban los hijos y estaban los esclavos. Cuando moría el padre, los hijos recibían la calidad de herederos, o sea que eran los amos y señores de la casa. Pero el esclavo, cuando moría el amo, seguía siendo esclavo, ahora ya no del amo, sino ahora de los hijos que se convirtieron en amos. Y fíjate lo que dice Juan 1, 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo te pregunto si querés ser hijo, si querés abandonar la condición de esclavo. Hoy el Señor te está dando esta oportunidad. Yo no sé cuál es el área de tu vida que está esclavizada. A lo mejor no te enteraste que ya salió el decreto, que ya se firmó en los cielos hace más de 2000 años tu libertad, que Jesús pagó el precio por tu libertad. Y a lo mejor no te enteraste, pero yo quiero decirte hoy y anunciarte que ya eres libre. Si aceptas a Jesús, ya tu libertad ha sido pagada. Ya Jesús pagó el precio. Al conocer a Jesús, recibimos la verdadera libertad para nuestras vidas. Y aún así, si recibiste a Jesús y aún no estás caminando en la libertad plena, porque hay áreas de tu vida que aún están siendo esclavizadas, hoy en el nombre de Jesús vamos a orar para que toda esclavitud de tu vida sea arrancada. Hoy todo, dice su palabra, que a causa de la unción, todo yugo de esclavitud se pudre a causa de esa unción. Y a causa de la unción de parte del Espíritu Santo, hoy todo yugo de esclavitud se va a podrir en tu vida y va a caer toda cadena por la cual el enemigo te ha tenido encadenado por muchos años. Por eso, primeramente, si no has recibido y no te has enterado que has sido libre, hoy te invito a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal.
Si estás de acuerdo y quieres dejar de ser esclavo, y hoy estás recibiendo esta palabra, esta buena noticia, libre para siempre. Ese era el leitmotiv de esto. Nos declaramos libres para siempre, desde hoy en adelante, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso te invito en esta hora, si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal, a que hagas una oración, ahí donde estás. Yo te voy a guiar a una oración para aceptar al Señor y dejar de ser ya esclavo y convertirte en hijo. Hijo que tiene derecho, coheredero con Cristo. Ese hijo que tiene derecho a reclamar al Padre lo que legítimamente le corresponde. Si estás de acuerdo en esta hora, haz esta oración de fe. Y di conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida y a mi corazón. Y porque no estaba enterado, Señor, que tú me habías hecho libre. Pero ahora recibo, Señor, esa libertad que tú me has dado. Te pido perdón por todos los pecados cometidos y te ruego que tú limpies mi vida a través de tu sangre preciosa. Te pido en esta hora, Señor, que tú estés obrando en mi vida, que pueda vivir una vida conforme a tu palabra, Señor, y a tus propósitos, una vida en libertad plena, Señor, que tú tienes para mí. Señor, y te pido en esta hora que tú hables a mi corazón todos los días y me fortalezcas todos los días. Hoy te acepto como mi Señor y único y personal Salvador de mi vida, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, hoy empieza a vivir la libertad que Cristo te ha dado. Y si aún, habiendo conocido al Señor, estás atado y estás siendo esclavo de vicios, estás siendo esclavo de depresión, de miedos, de fobia, todo lo que está pasando en este tiempo, yo quiero orar por tu vida, porque hoy toda cadena de esclavitud se corta en el poderoso nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por aquellos que miran este video. Señor, tú sabes y conoces las vidas, los corazones. Tú sabes, Señor, a qué están esclavizados, Señor. Tal vez sean miedos, fobias, Señor, angustias, temores, Señor. Señor, tantas cosas que el enemigo nos ata, Señor, y nos esclaviza y no podemos salir. Pero tu palabra dice, Señor, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, yo declaro sobre la vida de aquellos que están mirando este video, libertad, Señor, en cada área de sus vidas. Hoy toda cadena se rompe, Señor. Toda cadena de esclavitud, Señor, y todo yugo de esclavitud se pudre a causa de la unción que está descendiendo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, todo pánico, todo miedo, toda fobia se va fuera ahora de los cuerpos, de las mentes, de los corazones, Señor. Toda esclavitud, Señor, aún, Señor, toda escasez en la economía. En el nombre de Jesús, todo aquello que ha venido atando la vida de mis hermanos y de aquellos que están mirando este video ahora se rompe, se corta, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y declaro libertad sobre sus vidas. Y te doy gracias, Señor, en esta hora por esta palabra que tú nos das, Señor, y los bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y declaramos, como dice, Señor, esta enmienda de Estados Unidos, declaramos libres y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.